Un mundo donde la vida nunca se concede gratis, sino que solo pertenece a quienes son lo suficientemente fuertes para conquistarla. Amazonas. Aquí no hay lugar para la debilidad. Nacer es apenas el comienzo. La verdadera pregunta es, ¿quién logrará sobrevivir y resistir en esta tierra implacable? Amazonas. La brutal ley de supervivencia en la selva tropical. En un mundo donde cada criatura debe mantenerse alerta cada segundo, una sombra emerge silenciosamente desde la oscuridad de la jungla. Jaguar. Conocido como el guardián de la selva, es una auténtica máquina de caza. El cuerpo del jaguar no fue diseñado para persecuciones de larga distancia, sino para emboscadas cortas, explosivas y letales. Aún más impresionante, son nadadores excepcionales, capaces de lanzarse sin dudar a los ríos, cruzar humedales inundados o cazar presas justo en la orilla del agua. Esta combinación de fuerza bruta, sigilo y ataques fulminantes ha convertido al jaguar en uno de los símbolos más temidos del Amazonas. Pero incluso este depredador casi perfecto atraviesa su etapa más vulnerable, cuando se convierte en madre. Durante la temporada de apareamiento, las hembras liberan señales mediante olores y vocalizaciones características. Estas señales se expanden por el bosque, atrayendo a machos desde grandes distancias. Y en ocasiones, la competencia entre machos se vuelve inevitable. Pero cuando finalmente ocurre el apareamiento, es rápido, breve y define por completo a la siguiente generación. Los jaguares dan a luz muy pocas crías, normalmente solo una o dos. Sus recién nacidos llegan al mundo completamente indefensos, ciegos, inmóviles e incapaces de defenderse. Durante esas primeras semanas, no son depredadores, sino presas. El macho no participa en la crianza de las crías y en algunos casos, incluso puede representar una amenaza para su propia descendencia. Por eso la madre mantiene a sus cachorros ocultos en una guarida segura, defendiéndolos con absoluta ferocidad. Alrededor de los 6 meses, las crías comienzan a aprender a cazar. Y entre el año y medio y los 2 años, abandonan a su madre e inician una vida independiente.
pero no todos sobreviven. Esa también es la estrategia de supervivencia del jaguar. Pocas crías, pero máxima inversión parental. Un sistema diseñado para garantizar que al menos una nueva generación logre sobrevivir. Sin embargo, el Amazonas no depende de una sola estrategia de supervivencia. Mientras bajo el dosel del bosque, el jaguar apuesta por la fuerza, la paciencia y el instinto maternal. En lo más alto de la selva tropical existe silenciosamente otra estrategia. Es el águila arpía. Conocida como la soberana de los cielos amazónicos. Es un depredador ápice y una auténtica pesadilla para las criaturas que habitan entre las copas de los árboles. Sus enormes alas le permiten desplazarse entre el denso dosel con una precisión asombrosa. Lo más impresionante de todo son sus enormes garras, lo suficientemente poderosas como para perforar carne con una sola presión devastadora. Su visión es tan aguda como una cámara biológica, capaz de detectar el más mínimo movimiento desde distancias extraordinarias. Aunque ocupa la cima de la cadena alimenticia, existe algo que pocas personas conocen sobre este depredador. Sigue una estrategia reproductiva extraordinaria. No se reproduce en grandes cantidades, no tiene prisa, y no deja el destino de su descendencia al azar. En cambio, apuesta todo a una sola vida, un huevo, un nido colosal y años de espera. Las águilas arpías suelen formar vínculos de pareja duraderos y permanecer fieles durante largos periodos. Construyen enormes nidos sobre árboles ancestrales que se elevan entre 30 y 50 metros de altura, donde muy pocos depredadores pueden llegar. En cada ciclo reproductivo, una arpía suele poner 1 o 2 huevos. Pero en la mayoría de los casos, solo un polluelo sobrevive. Esto no es un accidente, sino una estrategia clara. No cantidad, sino inversión total en una sola vida. Durante la incubación, la hembra permanece más tiempo en el nido, mientras el macho continúa cazando y lleva alimento de forma regular. Cuando el polluelo nace, es completamente frágil, incapaz de defenderse o adaptarse al entorno hostil. Desde ese momento, ambos padres inician un largo proceso de crianza y protección, asegurándose de que tenga suficiente tiempo y habilidades para madurar dentro del brutal ecosistema de la selva amazónica. El periodo de crianza es extraordinariamente largo, pudiendo extenderse hasta 1 o incluso 2 años, un compromiso inusualmente prolongado entre las aves rapaces. Para el águila arpía, reproducirse no es simplemente un evento, sino un compromiso a largo plazo. Si fracasan, no pueden intentarlo de nuevo rápidamente. Esto hace que la especie sea altamente vulnerable a los cambios ambientales. Pero mientras la mirada abandona esas alturas y desciende lentamente hacia las aguas turbias del Amazonas, comienza una ley completamente diferente. Ya no existe paciencia a largo plazo.
Ya no hay protección absoluta, solo permanecen la fuerza y el instinto primitivo. Oculta bajo el agua oscura y opaca, una criatura espera inmóvil, como una masa viviente de músculo, pesada, silenciosa y casi invisible. Anaconda verde. No solo es famosa por su tamaño colosal, sino que además posee una serie de características que le han valido el título de la auténtica reina del pantano. La anaconda verde es una maestra de la caza por emboscada. Puede permanecer completamente inmóvil durante horas, incluso días, bajo aguas oscuras o escondida entre el lodo de las orillas, esperando pacientemente a que una presa entre en su rango de ataque. No depende del veneno. Su arma es una fuerza de constricción abrumadora. Aprieta sus poderosas espirales hasta que la presa ya no puede respirar ni mantener una circulación sanguínea normal. Pero detrás de esta fuerza descomunal y de una estrategia de caza altamente perfeccionada, la anaconda posee otra estrategia de supervivencia igual de brutal: reproducirse de una manera tan primitiva, misteriosa e implacable como el pantano que la moldeó. Cuando comienza la temporada reproductiva, la hembra libera señales químicas, feromonas, que se dispersan por las aguas turbias. Casi de inmediato, múltiples machos aparecen, siguiendo ese rastro invisible y enroscándose alrededor del cuerpo de la hembra, formando lo que parece una enorme bola viviente. Aquí no existen combates violentos. La competencia se basa en la resistencia, y al final, solo el macho más fuerte y persistente obtiene el derecho a aparearse. Lo que hace a esta especie aún más extraordinaria es que, a diferencia de muchos otros reptiles, la anaconda verde no pone huevos, da a luz crías vivas. Desde el instante en que nacen, las crías quedan completamente abandonadas a su suerte, sin despedida, sin guía. Aunque nacen sabiendo nadar, esconderse e incluso cazar por sí mismas, eso no significa que estén a salvo. Desde su primer momento de vida, ya forman parte de la cadena alimenticia del mismo mundo al que acaban de llegar. Aves rapaces, peces de gran tamaño, caimanes e incluso miembros de su propia especie. Todos pueden convertirse en sus verdugos. Por eso, la estrategia de la anaconda no consiste en proteger a cada individuo, sino en dejar que la naturaleza haga la selección. La mayoría morirá, pero mientras unas pocas sobrevivan, la especie continuará. Al observar lo que sucede en la selva amazónica, una verdad se vuelve evidente. La naturaleza jamás ha elegido un único camino para la vida. Algunas especies crían a sus descendientes durante años. Otras enseñan a sobrevivir mediante la experiencia, y otras obligan a sus crías a enfrentar la lucha por la supervivencia desde el primer instante de vida. Y a través de las silenciosas leyes que gobiernan el Amazonas, comprendemos otra verdad asombrosa. La naturaleza nunca ha dependido de una sola fórmula para sobrevivir.
Algunas especies sobreviven gracias a la velocidad, otras dependen de la inteligencia o del camuflaje. Pero criaturas como la anaconda perduran gracias a la fuerza primitiva, la paciencia y la ley más despiadada de la selección natural. Sin embargo, este mismo lugar también es uno de los entornos más hostiles de la Tierra. No hay espacio para errores. No existen segundas oportunidades. Un solo instante de descuido basta para que todo termine. Y dentro del interminable ciclo de vida y muerte, el Amazonas continúa funcionando como una máquina antigua y misteriosa. Un lugar donde la vida no fue creada para durar eternamente, sino para ser puesta a prueba, seleccionada y renacer sin fin.